Continuamos con los volúmenes y capacidades pulmonares. El volumen de aire que se encuentra en los pulmones depende de la mecánica pulmonar, la pared torácica y la actividad de los músculos respiratorios, y esto puede modificarse en procesos fisiológicos y patológicos. Primero, podemos distinguir cuatro volúmenes. El primer volumen es el volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente, volumen circulante o volumen tidal, que es el volumen de aire que se moviliza durante una respiración normal, es decir, el volumen inspiratorio o expiratorio normal, que se encuentra aproximadamente en 0,5 litros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire que puede ser inspirado durante una inspiración máxima forzada, contabilizado tras la inspiración normal. Este está en alrededor de 3 litros. Continuamos con el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire que puede ser expirado durante una expiración forzada, contabilizado tras una expiración normal. Y finalmente tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de haber realizado una expiración forzada máxima. Siguiente. Las capacidades pulmonares se refiere a las cantidades de aire que los pulmones pueden contener y mover durante la respiración. La primera es la capacidad inspiratoria, que es la cantidad máxima de aire que se puede inspirar. Viene dada por la suma de el volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva inspiratorio. Se sitúa en alrededor de 3.500 mililitros. Luego tenemos la capacidad vital, que es el volumen máximo que puede ser expulsado después de una inspiración forzada máxima. Es igual al volumen de ventilación pulmonar más el volumen de reserva inspiratorio y más el volumen de reserva expiratorio. La capacidad vital está alrededor de 4,6 litros o 4.600 mililitros. La capacidad residual funcional es el volumen de aire que todavía permanece en los pulmones después de una expiración normal y es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y finalmente tenemos la capacidad pulmonar, que es el volumen de aire que contienen los pulmones tras una inspiración forzada máxima. Constituye la suma de todos los volúmenes pulmonares, volumen de ventilación pulmonar más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio y más volumen residual. Para poder medir los volúmenes y capacidades pulmonares se utiliza un espirómetro. Como siguiente punto tenemos adaptaciones respiratorias en distintas especies animales. La función principal del aparato respiratorio es permitir el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2, entre el ambiente y el organismo. Cada especie ha desarrollado adaptaciones particulares para lograr una oxigenación eficiente de acuerdo a su anatomía, tamaño, metabolismo, ambiente y su estilo de vida y entorno donde ésta se encuentra. En equinos tenemos que ellos poseen una capacidad pulmonar, ya que están adaptados al ejercicio intenso, tienen una alta eficiencia en el intercambio gaseoso, los pulmones tienen una gran superficie alveolar. Ellos respiran en sincronía con el galope, es decir, una respiración por cada zancada y tienen un limitado aumento de la frecuencia respiratoria bajo esforzado extremo. Por eso el entrenamiento mejora más el volumen tidal y su eficiencia del intercambio. Esta especie es muy sensible al polvo y alérgenos pueden desarrollar neumonía por estabulación o asma equina. En rumiantes presentan unos pulmones pequeños en comparación con su masa corporal. La ventilación pulmonar es menos eficiente, por lo que compensan con una frecuencia respiratoria más baja y su volumen corriente es mayor. Tienen una poca tolerancia al estrés térmico, es decir, al calor, ya que no sudan eficientemente y dependen del jadeo y aumento del flujo sanguíneo periférico para liberar su calor. En bovinos se dan casos de hipoxia por alturas elevadas, es decir, cuando el
ganado está ambientado a zonas bajas, al momento de que ellos se los pueden llevar a zonas altas, pueden sufrir una descompensación a falta de oxígeno y les puede causar una hipoxia. Además, pueden desarrollar broncoconstricción e hipertensión pulmonar, que es un edema pulmonar debido a las alturas. En porcinos tenemos que sus pulmones son relativamente pequeños, pero tienen una menor eficiencia respiratoria. Son muy sensibles al calor ya que no poseen glándulas sudoríparas. Tienen una frecuencia cardíaca respiratoria rápida debido a estrés térmico, es decir, en calor. Predisponen enfermedades respiratorias infecciosas, especialmente en sistemas intensivos como neumonía y pleuritis. En caninos y felinos, estos poseen pulmones bien desarrollados con grandes superficies alveolares, capacidad de aumentar rápidamente su frecuencia respiratoria y el volumen tidal en ejercicio. Tienen un mecanismo de jadeo, especialmente en perros que lo usan como una termorregulación. En felinos los pulmones son muy flexibles y los bronquioles se cierran fácilmente, pero esto puede provocar que sean más sensibles a un asma felina o una bronquitis eosinófica. La nariz y los cornetes nasales juegan un papel importante en la humidificación y calentamiento y filtración del aire. Y finalmente en aves tenemos que ellas poseen un sistema respiratorio altamente especializado, poseen unos pulmones pequeños y rígidos que no se expanden, poseen sacos aéreos, generalmente son 9, que permiten un flujo unidireccional del aire. El aire pasa 2 veces por los pulmones antes de ser exhalado. Tienen una mejor oxigenación que los mamíferos, pero asimismo tienen desventajas ya que pueden ser muy sensibles al amoníaco y gases tóxicos en ambientes cerrados o en galpones muy repletos. Ya, continuando con la hipercapnia, este es el aumento normal del dióxido de carbono en la sangre arterial, que se da pasando sobre el límite normal de los 45 milímetros de mercurio. Esto normalmente en el cuerpo se elimina el dióxido de carbono a través de la respiración, y también cuando el animal no ventila adecuadamente el dióxido de carbono, este se acumula, provocando la hipercapnia. Y esto puede causar alteraciones en el equilibrio ácido-base y llevar a una acidosis respiratoria. También se disminuye la ventilación alveolar y se mantiene constante la producción del dióxido de carbono, o sube la producción sin aumento de la ventilación alveolar. Esto aumentando la concentración de este gas en todos los líquidos corporales y en el alveolo. Ya, sus causas. Se da la hipoventilación por enfermedades neuromusculares, anestesia o fatiga muscular. También trastornos muy graves de ventilación o perfusión, espacios cerrados con mucho dióxido de carbono o la fibrosis pulmonar avanzada. En su fisiopatología tenemos que este inicie con la hipoventilación, que es la ventilación alveolar insuficiente. Y al no eliminar adecuadamente el dióxido de carbono, se acumula en la sangre arterial, produciendo un desequilibrio ácido-base, como ya había mencionado antes, ya que el dióxido de carbono se combina con el agua y forma un ácido carbónico, para luego separarse en iones de hidrógeno, esto aumentando una causa de acidosis respiratoria y también en bicarbonato. También el aumento de compensación en el riñón retiene el bicarbonato y elimina el hidrógeno mediante la orina. Y el exceso de dióxido de carbono en los alveolos reduce el espacio disponible para el oxígeno y esto causa una hipoxemia, mientras que el aumento de hidrógeno disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y los alveolos mal ventilados colapsan. Continúa. Ya, sus efectos. El oxígeno en la sangre, si este sube, el dióxido de carbono, baja el oxígeno causando la hipoxemia. Y el exceso de dióxido de carbono empeora la oxigenación y causa un colapso alveolar. En el sistema nervioso tenemos que el dióxido de carbono entra en el líquido cefalorraquídeo y baja el pH, y esto afecta al cerebro. O también puede causar una hipertensión intercraneal, una edema de papila, temblor, que es la asterexis. En el sistema cardiopulmonar, este aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial por acción de catecolaminas.
Ya, en los pulmones también causa hipertensión pulmonar y puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, que esta es cuando el ventrículo derecho del corazón no puede bombear la suficiente sangre a los pulmones para oxigenarlas. Ya, también en los riñones y electrolitos tenemos que se da la retención de bicarbonato, apareciendo una hipocloremia, hipercalemia transitoria. En el sistema gastrointestinal aumenta la secreción de ácido en el estómago y esto conlleva un riesgo de úlceras gástricas y un sangrado digestivo. Y también tenemos que el tratamiento se basa en la oxigenoterapia para así llegar a corregir la hipoxemia sin empeorar la hipercapnia, ya que la hemoglobina oxigenada transporta menos dióxido de carbono, lo que esto puede afectar al equilibrio ácido-base. Ya, también en la acidosis respiratoria tenemos que esto es un trastorno ácido-base que ocurre cuando los pulmones no eliminan suficiente dióxido de carbono, lo que lleva a su acumulación en sangre y causa una disminución del pH. Sus causas tenemos son los traumas craneoencefálicos, anestesia profunda, una encefalitis, tumores cerebrales, miopatías, fatiga muscular respiratoria, obstrucción de la vía aérea, colapso traqueal, neumonía grave, atelectasia y derrame pleural.